Oiga, agradezco esta mañana que acepte platicar con nosotros el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACEP. Doctor, le saludo. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Oiga, pues si me permite que nos haga una especie de resumen. ¿Cómo nos fue en este segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que se refiere a la economía de nuestro país? ¿En dónde estamos parados? ¿Hay números buenos? ¿Hay números malos? ¿Qué podemos destacar? Bueno, yo creo que hay tres elementos que se deben de considerar. El primero es que aún antes de la presencia del COVID-19, es decir, en el primer trimestre del año, la economía mexicana ya venía perdiendo fuerza, sobre todo en la parte industrial, es decir, construcción, la manufactura, la minería, la extracción de petróleo y gas, por citar algunos de los elementos relevantes, ya enfrentaban una clara recesión. Hasta la fecha, en el sector industrial tenemos 23 caídas en los últimos 24 meses, es decir, prácticamente 2 años con tasas anuales adversas. Cuando se presenta el COVID-19, evidentemente algo que no estaba planeado, pues nos lleva a la mayor recesión económica de México en los últimos 90 años. ¿Y esto qué implica? Que al final del día, en este momento, tenemos la mayor caída de la economía del último siglo y en donde esto ya se traduce en problemas de pobreza laboral. ¿Qué significa esto? De acuerdo al Coneval, hoy cerca del 44.5% de los trabajadores, de la gente empleada, ocupada en la formalidad o en la informalidad, no tiene un ingreso económico suficiente para comprar siquiera una canasta alimentaria. Entonces, bajo ese contexto, me parece que los números económicos no son los que el propio gobierno de México esperaba. Se había aventurado en un principio un crecimiento del 4%, que los especialistas, los economistas, la gente que sabe, desde el primer momento dijeron que no, que era una añoranza fuera de lugar por la situación que veníamos ya arrastrando, la situación económica. ¿Se tomaron malas decisiones este año, doctor, en cuanto a la economía de nuestro país? Desde mi punto de vista, hubo dos aspectos que sí debemos tener claro. La economía ya venía cayendo desde el 2019, de acuerdo al último dato de INEGI, retrocedió 0.1%. En ese sentido, el país para este año, antes que siquiera tuviéramos en el radar del COVID-19, ya se necesitaba un programa de desarrollo industrial que fortaleciera sobre todo a la construcción y a todas las manufacturas que están vinculadas. En segundo aspecto, la decisión que se tomó de dar transferencias directas a la población en lugar de proteger el empleo, porque eso habría implicado programas de colaboración con el sector privado, pues digamos que en el caso de México, de protección al sistema productivo. Y finalmente, lo que también tenemos es de que hasta el momento, pues el diagnóstico sigue siendo de que la situación está por pasar lo peor, que ya estamos recuperándonos y eso seguramente también limita las acciones. 2021 se ve un año de por sí ya complicado por la situación de la pandemia. ¿Qué se necesita cambiar, doctor, para que la economía pudiera comenzar a salir adelante en nuestro país? Vamos a enfrentar el desempleo, desde luego, una tasa importantísima hoy día. ¿Qué es lo que nos puede anticipar el 2021 en ese rubro? Bueno, yo creo que el primer elemento es la propia presencia de COVID-19, es decir, todavía no sabemos hasta qué punto va a seguir avanzando esta pandemia, si las vacunas van a estar disponibles y qué tan efectivas serán. Ese es un primer aspecto. El segundo es cómo va a ser la relación con Estados Unidos. Hoy exportaciones e importaciones a la primera potencia del mundo representan para México el equivalente a cerca del 60% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, en ese sentido, ¿cómo va a ser la relación entre Biden y el presidente López Obrador? Y a partir de ahí, ¿cómo vamos a reconstruir la relación económica? El tercer elemento, lo mencionabas muy bien, la precarización del mercado laboral, no solamente también es el desempleo, sino la caída en los salarios que se ha observado. Y finalmente, en función de todo esto, con lo que ya conocemos del presupuesto y las decisiones que empiezan a tomarse, por un lado, positivamente en generar programas de infraestructura, de colaboración público y privada,
pero por otro las decisiones de algunas empresas que están aminorando sus visiones de inversión, lo que esperamos es que el año que entra la economía sí pudiera crecer alrededor de un 3,5%, pero que evidentemente nos muestra que no sería ni la mitad de lo que vamos a perder este año, que desde nuestro punto de vista es alrededor de un 8,5%. Para que eso suceda, doctor, ese 3,5% de crecimiento que usted puede ver si se hacen los movimientos correctos. ¿Qué movimientos se tienen que realizar por parte del gobierno para fortalecer la economía? ¿Cómo podría darse ese paso para salir de este bache? Yo creo que el primer elemento es confianza. Para crecer necesitamos invertir y la inversión lo que requiere es confianza. En México el 85% de la inversión la realiza el sector privado y de esa parte la mayor parte es el sector privado nacional. Entonces, confianza es lo primero. Segundo, diálogo para generar esa confianza. Me parece que estos anuncios de los programas de infraestructura en donde hay colaboración público-privada son positivos y hacia allá se tiene que seguir yendo. Y por otro lado, me parece que sí necesitamos un programa contingente que nos permita aprovechar el TEMEC, que nos permita fortalecer el contenido nacional que utiliza la inversión y el gasto público y también las exportaciones. Entonces, en ese sentido, creo que a través del diálogo, confianza, certidumbre y teniendo planes muy bien elaborados para fortalecer la industria mexicana, es como podemos ir avanzando. Los ciudadanos, doctor, por último, preguntarle qué consejo podrían recibir de parte de usted para enfrentar este 2021, cómo mejorar su economía, esa economía personal. Bueno, sin lugar a dudas, el primer elemento es el cuidado de la salud, ¿no? Porque al final del día de eso depende tener la posibilidad de ejecutar nuestras tareas. Segundo, sin lugar a dudas, evitar endeudamientos. Tercero, tener claro de que la contingencia muy probablemente va a empezar a amainar hasta el segundo semestre del año que entra. Cuidar el empleo, la fuente de ingresos, si se tiene un negocio propio, pues administrarlo de manera muy sobria y buscando diversificar un poco nuestras posibilidades. El 2021 va a ser un año en donde empezaremos a ver datos positivos, pero en donde evidentemente deberemos de ser muy cautelosos para cuidar la salud y ver las oportunidades que se irán presentando. Como siempre, un gusto platicar con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico AC. Gracias por esta charla, doctor. Gracias por la invitación. Muy buen día.